Lo primero entonces es que vamos a hacer una presentación cortita. Les pido que si tienen alguna duda durante la conversación que vamos a tener sobre alguna de las diapositivas, inmediatamente me la cuenten y luego vamos a tener unos minuticos para resolver preguntas si hay lugar a esto. El objetivo de la sesión de hoy, que tiene por nombre Información como Derecho, datos como derecho, tiene un objetivo principal y es que ustedes conozcan un poco más sobre por qué nosotros estamos hablando del tema de datos abiertos, por qué ustedes los pueden usar, por qué las entidades están obligadas a abrirlos y a entregarlos, y cómo es que nosotros estamos abordando el tema y a partir de eso, cuáles son las herramientas útiles para solicitar información y hacer uso de esta información que nos entrega. Entonces, lo primero que quiero contarles es de dónde sale el tema. Y para esto me parece interesante contarles unos datos que nosotros tenemos de unas encuestas, unos sondeos que nosotros frecuentemente utilizamos y realizamos a ciudadanos, a empresas y a servidores públicos preguntándoles cómo se están acercando a la información pública y cómo están usando Internet. Aquí ustedes ven algunas cifras relevantes que lo que nos indica es que efectivamente los medios electrónicos están siendo el camino o el canal para acceder a esta información pública y que esta información pública está siendo usada para diferentes cosas. Entonces, ahí hay como unas cifras que nos dan buenas noticias, otras no tan buenas, pero que sí nos dejan ver un poquito cómo está el tema de la información pública. Quiero resaltar las dos de arriba. El 72% y el 64% de ciudadanos y empresas respectivamente buscan información pública en Internet. Por lo tanto, si la buscan es porque están encontrando algún tipo de información que les parece interesante y porque esa información también está disponible. No obstante, la mayoría no lo hacen en las entidades públicas. Dice que no está escuchando. Dale. No lo hacen en las páginas web de las entidades públicas y yo creo que si ustedes han accedido a alguna entidad pública pueden encontrar las razones o pueden darle razones a estos ciudadanos por no encontrarlas allí, ¿cierto? Nosotros, los servidores públicos, a veces hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero ese mejor esfuerzo no es necesariamente lo que se necesita en temas de información pública. Sin embargo, las redes sociales están siendo como uno de esos canales interesantes para llegar a la información y para efectuar con esa información ciertas acciones relevantes. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Es porque me parece clave que cuando hablemos nosotros de datos abiertos, pensemos que lo que está detrás de un dato abierto es información pública. Y esa información pública está constituida en un derecho. Yo soy politóloga, no sé ustedes cuántos están tan cerca del tema de los derechos, pero en temas de derechos esto nos genera como unas competencias mayores, unas posibilidades mayores, porque no solamente estamos pidiendo los datos para hacer estudios interesantes que efectivamente se necesitan, para generar riqueza a través de desarrollo y emprendimientos, sino que esto va mucho más allá y es la garantía de un derecho constitucional, de un derecho fundamental. Y como están parando un derecho, que es el derecho al acceso a la información pública, eso nos genera como unas obligaciones y unas posibilidades distintas. Este derecho es un derecho que es conocido por todos como un derecho llave, porque es un derecho que posibilita acceder a otros derechos. De ninguna otra forma nadie se enteraría de temas de salud, de educación, de vivienda, de subsidios, de ofertas laborales, de convocatorias a becas, si no tiene la posibilidad de acceder a la información. Entonces, por eso es un derecho puerta, es un derecho que es súper clave para garantizar otros derechos interesantes. Y bueno, aquí hay como dos cosas que empiezan a volverse un poco normativas, pero que son interesantes para lo que ustedes están efectuando ahora y también para el tema que nosotros tratamos, y es, bueno, ¿y esa información dónde está, cómo la encuentro y qué tanto puedo pedir? Pues en temas de información pública, digamos que se aborda desde dos perspectivas. La primera es toda la información que está disponible y que debe estar disponible a través de medios electrónicos, pero también físicos, por parte de todas las entidades públicas, y también una forma pasiva, que nosotros lo conocemos como transparencia pasiva, y es que toda aquella información que no está disponible a la simple vista de los ciudadanos puede ser solicitada por los ciudadanos, y existen recursos legales para poder solicitar esta información.
Frente a esto, entonces, empezamos aquí con un tema un poquito más normativo, y es ¿dónde está esto regulado y por qué les vengo a mostrar toda esta cantidad de gente que está, de esta cantidad de entidades que están como vinculadas con el tema de acceso? Ocurre que el acceso a la información pública es una política de Estado que garantiza un derecho, como ya lo hablamos antes. Y como es una política de Estado que garantiza un derecho, está regulada en una ley estatutaria. Esto suena a un trabalenguas, pero ley estatutaria es muy relevante porque tiene una fuerza, un nivel superior. Digamos que si hiciéramos una jerarquía de leyes, esta estaría abajito de la Constitución y tendría bastante poder. Y como tiene bastante poder, eso nos permite hacer cosas como estas. Por ejemplo, que el líder de la política de acceso sea la Presidencia de la República, en cabeza de la Secretaría de Transparencia, y que haya una serie de entidades asociadas al tema que lo hacen una realidad. Entonces ahí está el Departamento Nacional de Planeación, la Función Pública, el DANE, el Archivo General y nosotros como Ministerio TIC, que tenemos unas responsabilidades específicas en temas de acceso a la información pública. Por ejemplo, el tema de datos abiertos, que es el que nos convoca hoy en esta charla. En la parte inferior, ¿te están preguntando? ¿Están preguntando algo? En la parte inferior están los órganos garantes. Y estos órganos garantes son la clave, o sea, es la mano derecha nuestra de ustedes y de nosotros. Y es los que obligan que toda la ley y toda la entrega y la solicitud de información se pueda cumplir. Y estas están en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo y de la Personería. ¿Y qué significa que estos lo hagan cumplir? Pues que existen unos mecanismos legales que si no me entregan a mí la información o no encuentro yo la información de la manera que se necesita, puedo acudir a esta gente, poner la queja y ellos generar como las acciones necesarias para que se publique la información. Y frente a esto, entonces quiero, ya después de que hayamos charlado sobre ese contexto general de cómo está esto regulado, entrar un poquito en el tema de la transparencia activa y la transparencia pasiva. Lo primero es que, como les decía, en temas de transparencia pasiva, la Ley 1712 de 2014, que es la que nos regula el tema de acceso a la información pública, obliga que todas las entidades públicas, y cuando digo entidades públicas, estoy hablando de ministerios, de alcaldías, de gobernaciones, pero también de empresas mixtas, por ejemplo, o sea, ETB, UNE, de entidades descentralizadas, un hospital, una universidad, incluso más allá de las entidades públicas, un partido político, una IPS, una EPS, pueda entregar información y además pueda solicitarla. La ley lo que nos dice es que existe un botón de transparencia activa que se llama botón de transparencia, que está en todas las páginas web de todas las entidades, se encuentra la información estructurada sobre ciertos temas. Y aquí los invito a que le echen un ojo a esta resolución que aparece en la parte inferior, que es la 3564, que dice qué información puede estar disponible en esas páginas web. Entonces, imagínense que ustedes quieren averiguar, no sé, tienen un proyecto interesante en la región Orinoquía y pueden entrar a las páginas web de esos municipios y encontrar la misma información en temas de presupuesto, de planeación, de contratación, y de manera fácil y unificada está toda esta información en las páginas web. Además, no tienen que navegar y perder mucho tiempo dentro de la página web, sino que existe un único botón donde pueden encontrarlo. Entonces, eso me parece relevante que todos lo tengamos presente porque puede ser interesante para los ejercicios que ustedes están haciendo, sobre todo para acceder a información que no esté en el portal de datos abiertos o que pueda complementar los conjuntos de datos de los datos abiertos con información no estructurada. La siguiente es transparencia pasiva. Y este tema de transparencia pasiva, me quiero detener un poco y contarles de algunas herramientas, algunas públicas, otras de iniciativa ciudadana, que están apareciendo para solicitar información. Nuevamente me disculpo porque esto es un poco normativo y leguleyo, pero es interesante que ustedes lo conozcan porque es la forma para acceder a aquella información que no está disponible. Imagínense que ustedes entran al portal de datos.gov y están buscando un conjunto de datos sobre que no tenemos y nos gustaría tener. No tenemos feminicidio, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, en feminicidio tenemos algunos conjuntos de datos, no todos los que quisiéramos,
pero nos gustaría saber cómo está el tema de feminicidio en, no sé, por municipio o en un municipio específico. Estoy interesada en la política, en hacer alguna investigación interesante sobre la violencia de género en la región, no sé, del Urabá, y me gustaría tener unos datos específicos de algunas 3 ciudades principales de la región, y lo que yo encuentro en el portal de datos no es suficiente. Pues yo podría pedirle información a las entidades competentes diciéndole, oiga, yo estoy haciendo aquí una investigación y me parece interesante tener este conjunto de datos, por favor entréguenmelo en formato estándar para que yo lo pueda reutilizar, y la entidad va a tener 10 días hábiles para responder. No sé si ustedes están familiarizados con el derecho de petición, ¿no? El derecho de petición es de estos derechos que mucha gente hace uso, y lo que nos permite es como preguntarle a las entidades lo que no sabemos, lo que ellos no nos cuentan, lo que a nosotros nos interesaría. El derecho de petición tiene como varias ramas, ¿no? Yo a través del derecho de petición puedo poner una queja, puedo hacer un reclamo, puedo preguntar algo, pero también puedo hacer una solicitud de información. La ley 1712 lo que nos permitió es generar un mecanismo electrónico donde yo pueda solicitar la información pública y que esa información pública esté enmarcada dentro del derecho de petición, con una particularidad muy importante, y es que tiene menos tiempo de respuesta que un derecho de petición. Cuando ustedes escriben un correo electrónico y le dicen, oiga, necesito un derecho de petición sobre el conjunto de datos de feminicidio que estamos hablando, pero en la ciudad apartado, pues se los van a responder en 15 días, pero adicional a eso se dicen, no, mire, esto es una solicitud de información en el marco de la ley 1712, en 10 días la entidad tiene que responder. ¿Y qué pasa si no les responde? Ustedes tienen la posibilidad de volver a solicitar esa información con un recurso de insistencia que les permite decirles, oiga, yo ya le pedí esta información, si usted por segunda vez no me responde, yo puedo generar una acción legal, y existen los órganos garantes que les conté al principio que van a hacer cumplir este derecho fundamental, que es el de entrega de información. Frente a eso, entonces, tenemos como varias posibilidades de cómo poner esa información, y quiero contarles lo primero, como desmitificar algo que está en la mente de todo, y es que yo necesito o ser abogado o tener un modelo de solicitud de información pública para realizar estas solicitudes, y desmitificando los dos les cuento que no es necesario ser abogado y tampoco existe un formato, una forma especial y estructurada para poder hacer la solicitud de información, sino que es posible hacerlo simplemente a través de un correo electrónico, escribiendo una carta, llegando al formulario electrónico que tiene cada una de las entidades en sus páginas web. Y si esto les parece que no es suficiente, sino que quieren algún acompañamiento especial, pueden hacer uso de 2 cosas que les quiero contar ahora. La primera, les estoy compartiendo en este instante la sección de Participa de la página de datos abiertos. Nosotros estamos interesados que la mayoría de información pública estructurada esté disponible en el portal de datos abiertos del Estado colombiano. Y para que eso sea una realidad, pues generamos un montón de iniciativas que incentiven a las entidades públicas a entregar la información y disponerla aquí para que ustedes la puedan consultar, pero también estamos sirviendo de enlace entre los ciudadanos que solicitan información que no encuentran y las entidades que la generan. Entonces, en esta página, ustedes pueden registrar su solicitud y decir, oiga, tengo interés en que se me publique el índice de penetración de Internet en el municipio de Purificación, departamento del Tolima. Estoy leyendo aquí una solicitud que nos registraron el día de ayer, o el día de hoy, el día de ayer. Y nosotros lo que hacemos es, con esta solicitud, generar la solicitud al municipio respectivo, aunque el índice de penetración del Internet es probable que lo tengamos nosotros como Ministerio TIC. Entonces nosotros lo enviamos a la entidad competente y lo que hacemos es servir de enlace entre esa solicitud que identifica al ciudadano de falta de información y la entidad que la genera. Adicional a eso, seguimos el mismo círculo que les conté a ustedes hace un momento, y es, si nos dice la entidad que no, solicitamos nuevamente a través de un recurso de insistencia y lo vamos
digamos, acompañando hasta que logremos la publicación completa de esta información. Frente a esto, ¿qué les cuento? ¿Cómo nos ha ido con esta solicitud? Porque esto es como Estado solicitándole a Estado. Es un ejercicio interesante, súper valioso, que nos reconocen incluso las otras entidades de servir de enlace y que ha tenido un éxito considerable. No les voy a decir mentiras que todas las solicitudes de información que hemos generado han sido exitosas y hemos tenido la respuesta. Algunas estamos todavía en recurso de insistencia y en otras instancias para tratar de conseguirlas, pero así funciona el tema de la información pública y es que hay que tratar de encontrar siempre el camino como más adecuado para poder llegar a ella. Sin embargo, este es un recurso interesante. Lo otro que les quiero contar, que no lo tengo aquí en la presentación, pero les invito a todos que lo busquen en internet, es un proyecto ciudadano interesante que lo generó un colectivo que se llama Data Sketch. No sé si de pronto algunos los conocen, conocidos y famosos por organizar Datos y Guaros, un encuentro que hacen regularmente, como una vez al mes, para llamar a la comunidad que está utilizando datos y a que cuenten qué están haciendo y cómo se pueden enlazar. Ellos hicieron una iniciativa interesante que se llamaba Quiero Datos. Y Quiero Datos lo que hace es también funcionar de enlace entre ciudadanos y entidades, solicitando la información y acompañándolos en este proceso. Para cerrar esta charla, quiero como responder unas preguntas, contándoles otros datos clave que nos ofrece la Ley 1712 y el marco normativo de la política de acceso a la información pública, que puede ser de su interés. La primera es que la ley obligó a todas las entidades. Cuando les digo todas las entidades, y traté de escribírselas antes, pero por supuesto fue insuficiente, porque esta ley ocupa, o digamos que cubre a cerca de 62.000 sujetos obligados, es decir, 62.000 entidades que salen de lo que todos tenemos en la cabeza y que por supuesto lo que nos permite es acceder a mucha más información pública de la que creemos que está disponible. Nos obligó a todas estas entidades a generar unos instrumentos de gestión de información que permitiera al ciudadano identificar qué información estaba disponible y también a la entidad cómo administrar esa información. Y frente a eso, entonces, quiero resaltar los dos primeros instrumentos que aparecen en esta diapositiva que ustedes están viendo. El primero se llama el Índice de Información Clasificada y Reservada y el segundo el Registro de Activos de Información. El primero lo que nos dice es, oiga, yo como entidad le voy a contar qué información tengo y en qué clasificación la tengo, cuál puedo entregar y cuál no puedo entregar. Y ya vamos a hablar por qué no se puede entregar. Y la segunda lo que me dice es, yo voy a registrar aquí todo lo que existe. Puede ser que sea información estructurada o no estructurada, es decir, dato abierto o que no esté disponible en dato abierto, y poder encontrar qué potencialidad le veo yo a estos dos conjuntos que están ahí. Que si ustedes quisieran hacer alguna investigación sobre la potencialidad de información pública, el uso de los datos abiertos, o quieren hacer un análisis comparado entre varias entidades sobre algún tema específico, ustedes podrían, a través de estos instrumentos, que además están publicados en el portal de datos del Estado colombiano, es decir, en datos.gov.co, escoger un par de entidades o un poco más y comparar cómo está ese volumen de información, cómo está esa clasificación de información, qué está disponible y qué no, cuál es el periodo de actualización y podría ser útil para lo que ustedes están haciendo. Frente al tema de la información pública, yo creo que esta es la pregunta central para muchos y es ¿qué tanta información yo puedo pedir y qué tipo de información puedo pedir? Entonces les cuento. Lo primero es que cuando se creó el marco normativo de temas de acceso a la información pública, se parte de un principio que es fundamental y no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar ni a nosotros como entidades públicas ni a ustedes como ciudadanos. Y es que toda la información es pública excepto algunas cosas. Y esto es muy distinto a la versión que teníamos antes de que la ley 1712 saliera, y era que creíamos que toda la información era o clasificada o reservada, excepto algunas. Esto es como si tuviéramos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Entonces, en temas de información pública, el vaso está efectivamente medio lleno y solamente hay unas excepciones particulares. ¿Cuáles son esas excepciones particulares? Nosotros las clasificamos en dos, principalmente. La primera es toda la información que está asociada a
personas naturales o jurídicas, a terceras personas, y que su publicación pudiera vulnerarle algunos derechos. La segunda es toda esta información que no se publica porque podría generar algún tipo de daños a los intereses públicos. Entonces vamos a ver, como ustedes ven ahí está como la clasificación, pero vamos a charlar un poquito de estos dos tipos de información. La primera, ¿a qué información hace referencia? Por ejemplo, datos, una base de datos, un conjunto de datos que tenga información sobre personas y su estado de salud, la historia clínica, por ejemplo, de algunas personas. Eso estaría vulnerando los derechos de los terceros y esto no podría ser publicado. Esta información definitivamente no puede publicarse, no hay un periodo, digamos que de gracia para la publicación, sino que tiene que efectivamente protegerse y no estar disponible. ¿Cuál sería una alternativa frente a esto que les conté de las historias clínicas? Pues regularmente uno no necesita saber que Adriana Vargas está enferma de A o de B y que eso además lo contagió de tal manera o lo adquirió de tal forma, sino lo que uno necesita es un perfil epidemiológico, uno necesita una información estadística de cómo funciona la salud en cierto territorio, en fin. Por lo que existen mecanismos para publicar esta información sin vulnerar los derechos a terceras personas. Entonces yo podría publicar información estadística, yo podría anonimizar las bases de datos y podría entregar entonces esta información sin necesidad de vulnerar ningún tipo de derecho. Los otros tipos de información que se tienen, información reservada y que es de especial cuidado, es el tema, los temas que pueden vulnerar los intereses públicos, temas como defensa y seguridad nacional, temas como salud pública, temas que estén relacionados con investigaciones que no han sido falladas, sino que están en curso, otros temas de relaciones internacionales y demás. Estas categorías que yo les estoy leyendo aquí son bastante genéricas y lo que toca es empezar y ya les voy a contar cómo se hace ese estudio y ese detalle sobre esas categorías genéricas para identificar qué información es reservada y cuál es pública. Hace unos años, cuando decíamos que toda la información de defensa y seguridad nacional era reservada, pues teníamos que ningún organismo de las Fuerzas Armadas nos publicaba información, porque todos decían, oiga, si yo soy una entidad que pertenece al sector de defensa y seguridad nacional y el tema de seguridad y defensa nacional es información reservada, pues yo no publico información y efectivamente hace muchos años no teníamos información de estas entidades. Esto no es cierto hoy, esto ya no es una realidad hoy. De los organismos que tenemos más activos en temas de publicación de información y más comprometidos con entregar información, son algunos de las entidades que pertenecen a este sector, porque lo que han entendido es que la información que no toda la información asociada a temas de defensa y seguridad nacional es efectivamente reservada, sino que mucha es pública y puede ser utilizada para fines interesantes. ¿Y cómo hago yo este análisis para saber qué información es reservada y clasificada? Me voy a saltar a esta para contarles, para terminar la idea, y es, existe en derecho un tema un poco complejo, pero que es interesante porque además no se necesita fundamentos jurídicos para entenderlo, sino es más de lógica. Lo entendí yo, que soy politóloga, entonces estoy segura que ustedes lo van a entender, y es el tema del juicio de proporcionalidad. Y lo que me dice el juicio de proporcionalidad es que siempre cuando se entrega información y se restringe la información, es decir, cuando yo estoy en ese momento en que tengo que tomar una decisión entre publicar información y guardarla, lo que estoy haciendo es tratando de proteger algún derecho. Entonces, cuando yo estoy decidiendo publicarla, estoy garantizando el derecho de acceso a la información pública que les he contado. Cuando estoy decidiendo no publicarla, sino guardarla, probablemente estoy protegiendo el derecho, por ejemplo, de privacidad, que ese es otro derecho consagrado en la Constitución. Entonces, lo que yo tengo que hacer es un juicio de proporcionalidad, que es revisar cuál es el interés que yo tengo de publicar esta información o de restringirla. Tengo que identificar
¿Qué pasa? ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios de entregar la información o de reservarla? Y después de hacer este juicio de proporcionalidad y ver que el objetivo, que el mayor interés público, digamos que el mayor valor se me genera publicando la información o reservando la información, en ese momento tomo la decisión. Es como si yo tuviera, materialicemos la información como en cubitos y tuviera un cubo en cada una de las manos y yo dijera, ¿cuál me pesa más? ¿Qué genera más beneficio versus el daño o el riesgo de vulnerar algún derecho? Y cuando yo genero ese análisis, lo que logro hacer es identificar cuál es el camino a seguir. Adicional a este juicio de proporcionalidad, por supuesto, como en todos los temas jurídicos, existen algunos hechos relevantes que es lo que nosotros conocemos como jurisprudencia, y es como otros juicios de proporcionalidad que se han realizado en otros países o en el mismo país, pero con otros temas, y que me orienta un poco sobre la decisión de publicar la información o guardarla. Este tema del juicio de proporcionalidad, por supuesto, está más orientado al que es dueño de la información, pero es muy interesante conocerlo porque ustedes como usuarios de la información también identifican hasta dónde es interesante y válido para mí tener toda la información o hasta dónde yo puedo, seguir adelante con mi proceso investigativo, con mi iniciativa, con mi estudio sin necesidad de tener esta información que podría vulnerar otros derechos. Me devuelvo a un punto que me salté y que me parece interesante, y es cómo maneja la información pública las entidades y cuáles son como esos permisos especiales que se tienen. Frente a temas de información pública, las entidades públicas tienen como una cierta flexibilidad en temas de captura de información y almacenaje, y esto es lo que se conoce como registros públicos. Y es que efectivamente yo como entidad pública puedo recopilar, usar y conservar datos personales para el objetivo que yo tengo determinado, y que sin que esa información, sin que yo esté vulnerando algún derecho, sino que lo necesito para la función o la misionalidad que yo tengo como entidad, mientras yo le cuente al otro que estoy pidiendo esta información, cuál es el objetivo que tiene esta información y lo autorice. Esto porque lo cuento y porque me parece importante, porque esto que yo les he dicho de qué es información pública y qué es información privada, qué información puedo tener y qué información no puedo tener, es un balance entre la ley 17.2 y la ley 1581, que está en el cuadro inferior derecho, que es la de protección de datos personales. Y es que efectivamente uno sí puede tener información de datos personales mientras esta información pueda ser autorizada por el dueño de la información. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que se van al Éxito, están felices por acumular puntos y les dicen, bueno, lléneme este formatico y usted a cambio tiene esta tarjeta para que acumule puntos. Y usted dice, bueno, usted lo que hace al interior es hacer un juicio de proporcionalidad y decir, yo voy a liberar mis datos, se los voy a entregar al Éxito a cambio de los puntos que este me genera. Si en ese juicio de proporcionalidad su información vale menos que los puntos que le va a dar el Éxito, pues usted va a estar a gusto entregando su información a cambio de que el Éxito le dé puntos. Esto es más o menos similar, es un juicio de proporcionalidad a gran escala, pero lo que se hace es que mientras la persona dueña de la información sea consciente de lo que está haciendo y lo autorice, esté informada y lo autorice, pues en ese momento uno puede tener la información personal. Hay un ojo ahí clavadísimo que es súper importante y es sobre datos personales de niños, niñas y adolescentes. Esta información es sensible y definitivamente no está disponible en formato abierto y tampoco en forma estructurada en ninguna base de datos. Entonces, frente a temas de datos personales de niños, niñas y adolescentes, sí existe una reserva considerable que no nos permite contar con esa información. Esto no significa que no exista información estadística asociada a políticas de infancia y adolescencia que pueda ser interesante para los estudios que ustedes adelanten, sino que necesitan, digamos que considerar que no se puede revelar identidad de los menores o información personal de los niños. Creo que con esto terminamos la presentación.